Algunas historias parecen tan inverosímiles que, si no fueran reales, se considerarían exageraciones. Imagine a un magnate tecnológico, frío en los negocios y alérgico a las conexiones, que levanta el teléfono para reprender a un candidato ausente, solo para oír una voz infantil que dice, «Hola, eres mi papá». Eso es exactamente lo que le pasó a Augusto Lacerda. Conocido por su férrea disciplina y su evasión de cualquier tipo de implicación emocional, Augusto jamás imaginó que una llamada rutinaria pudiera revolucionar su vida. Al otro lado de la línea estaba Luna, una niña de voz dulce, explicando que su madre, Julia Ribeiro, había llorado por no haber podido asistir a la entrevista y que él, el todopoderoso multimillonario, era su padre. Lo que comienza como un malentendido corporativo pronto se convierte en una montaña rusa de revelaciones, dolor arraigado, una paternidad inesperada y una enfermedad genética silenciosa que exige valentía y compromiso. Esta no es solo una historia de dinero, sino de empatía, perdón, nuevos comienzos y el tipo de amor que transforma hasta el corazón más endurecido. Si alguna vez creíste tener tu vida bajo control, esta historia podría hacerte replantearlo todo. Porque, en el fondo, lo que más nos asusta es precisamente lo que más nos puede salvar. ¿Listo para descubrir qué sucede cuando el éxito se encuentra con la verdad? Augusto Lacerda fue un multimillonario típico que construyó su imperio a base de disciplina, concentración absoluta y una obstinada negativa a distraerse con lo que él llamaba dramas emocionales. CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes de Latinoamérica, su nombre era sinónimo de eficiencia y serenidad. Aunque aparecía en portadas de revistas y listas de los hombres más influyentes, su vida personal era un desierto. ¿Amigos? Ninguno. ¿Familia? Un concepto que abandonó tras perder a su madre a temprana edad y romper con su padre por desacuerdos empresariales. Su rutina estaba meticulosamente controlada. Los días empezaban a las 5 de la mañana, las reuniones se cronometraban y las decisiones se tomaban en segundos. Augusto no toleraba las tardanzas, y mucho menos las ausencias. Así que, cuando recibió la noticia de que una candidata a un puesto importante simplemente no se presentó a su entrevista de trabajo, algo en su rigidez se quebró. Sin pensarlo dos veces, ordenó al equipo que localizara el número de la candidata para poder reprenderla él mismo. No se trataba solo del puesto. Se trataba de principios, y no toleraba faltas de respeto. ¿El nombre de la candidata? Julia Ribeiro. Su currículum le había llamado la atención por una extraña razón, a pesar de su sencillez, mostraba inteligencia práctica, resiliencia y una carta de presentación conmovedora. Era el tipo de persona que Augusto normalmente ignoraría, pero algo en ese documento le hizo separarlo de la pila de posibles. Y ahora, la supuesta promesa ni siquiera había tenido la decencia de presentarse. Decidió llamar de inmediato. No para comprender, sino para reprender. No sabía que al presionar ese botón verde y hacer la llamada, no solo iniciaba una conversación. Estaba abriendo la puerta a un mundo que había negado durante décadas. Y en el momento en que una dulce vocecita contestó el teléfono y dijo, «Hola, ¿quién es?», el suelo que creía de hormigón empezó a agrietarse bajo sus pies. «Hola, ¿eres el que iba a contratar a mamá?», preguntó el niño al otro lado de la línea. Augusto, acostumbrado a conversaciones frías y objetivas, se quedó sin habla por unos segundos. La voz pertenecía a una niña pequeña, y sintió algo inusual, el corazón le latía con fuerza. Antes de que pudiera responder, el niño continuó. Dijo que su madre estaba triste por no haber ido a la entrevista porque tenía que salir a comprar comida. Su silencio fue interrumpido por la niña, quien, sin dudarlo, soltó, lloró mucho, dijo que eres importante, y también que eres mi padre. La frase cayó como una bomba. Augusto se levantó de la silla, incrédulo. Solo podía ser un error, o un intento barato de manipulación emocional. Pero había algo en la entonación de la niña que le impidió colgar.
Su dulzura y firmeza eran cautivadoras. Colgó sin decir nada más, pero no pudo seguir con su día. Canceló 2 reuniones, la primera, y se quedó frente al cristal del piso 34 de su empresa, con la mirada perdida en la ciudad. ¿Por qué esa frase le había resonado tan profundamente? Conocía a Julia, estaba seguro, ¿pero de dónde? El nombre no le resultaba desconocido, pero el tiempo había borrado sus recuerdos. Decidió averiguarlo. Esa breve llamada removió estructuras que Augusto ni siquiera sabía que existían. Fue como si le hubieran abierto a la fuerza un antiguo cajón de recuerdos. Y lo más inquietante de todo, sintió un extraño deseo de volver a oír esa voz. El hombre que despreciaba involucrarse sentía, por primera vez en mucho tiempo, curiosidad. Y más que eso, inquietud. Algo en su mundo meticulosamente controlado comenzaba a escapársele de las manos. Las palabras de la pequeña luna resonaban en la cabeza de Augusto como un susurro persistente. No era de los que se dejaban llevar por las emociones, pero algo en su interior exigía respuestas. Buscó en su memoria alguna conexión con Julia Ribeiro, y entonces, la inundó. Una conferencia sobre innovación en Florianópolis hacía 6 años, una noche llena de vino y conversación sincera. Recordó su sonrisa tímida, su ingenio agudo, y el hecho de que nunca más había sabido nada de ella. Atónito, Augusto empezó a encajar las piezas. Pidió al equipo de seguridad que recabara cualquier información adicional sobre Julia. No por sospecha, sino porque la idea de ser padre, y no saberlo, le resultaba desconcertante. Al recibir un expediente básico con fotos recientes de ella y su hija, su mirada se fijó en una imagen. Luna tenía la misma mirada que había visto en el espejo de niño, intensa, curiosa, llena de mundo. Y eso dolía. No solo por el tiempo perdido, sino por la frialdad que había experimentado. Decidido, se subió a su coche y condujo solo, algo que no hacía desde hacía años, hasta la sencilla dirección que había encontrado. Al llegar, se encontró con un edificio viejo sin portero, y subió las escaleras con el corazón encogido. Llamó a la puerta. Julia abrió con sorpresa, con una mezcla de vergüenza y dignidad. Se miraron fijamente durante largos segundos, como si las palabras no fueran suficientes para resumir la distancia entre el pasado y el presente. Lo que siguió fue una conversación compleja. Julia explicó que nunca quiso ocultar nada, pero que él había desaparecido. Dijo que intentó contactarlo, pero la empresa la bloqueó. Augusto, por su parte, tuvo que afrontar que quizás su obsesión por el control le había costado mucho más de lo que imaginaba. Al mirar a Luna, dibujando en el sofá con crayones, sintió un nudo en la garganta que no supo identificar. Quizás era culpa. O quizás era la primera señal de amor. Incluso con la evidencia emocional agitándose en su interior, Augusto necesitaba una confirmación concreta. Discretamente programó una prueba de ADN, no por las sospechas de Julia, sino porque su mente emprendedora aún exigía pruebas antes de rendirse. Unos días después, llegaron los resultados. 99,9% de compatibilidad. Luna era, en efecto, su hija. Y ese papel, impreso con letras frías, tenía el poder de desmantelar al multimillonario más despiadado de la ciudad. Pero la conmoción no terminó ahí. Durante una conversación más profunda con Julia, ella reveló algo aún más inquietante: siempre se había creído estéril. Augusto guardó silencio. Un médico, recomendado por su padre, le había dicho años atrás que era biológicamente incapaz de tener hijos. Formaba parte del plan de la cerda padre para mantener a su hijo alejado de las distracciones emocionales y centrado en el imperio familiar. La mentira médica se revelaba ahora como una de las mayores traiciones de su vida. Esto desencadenó una crisis interna. ¿Cómo era posible que un hombre tan inteligente no se diera cuenta de que lo estaban manipulando? Augusto sintió que el suelo se derrumbaba de nuevo, pero al mismo tiempo, una extraña esperanza floreció.
Por primera vez, no se enfrentaba a una negociación ni a un problema que resolver con dinero, sino a una cruda y emotiva verdad que requería valentía para afrontar. Era padre. Y esta nueva identidad estaba cargada de recuerdos borrados, promesas que nunca tuvo la oportunidad de hacer y una infancia que no pudo vivir. Sin embargo, allí, sentado en el sencillo sofá de la casa de Julia, con Luna apoyada en su hombro mientras veía dibujos animados, Augusto sintió una paz que nunca había encontrado en las salas de juntas acristaladas. No era una paz nacida de la lógica, era instintiva, casi ancestral. Y tal vez, solo tal vez, era el comienzo de algo que siempre había evitado, pero que ahora anhelaba con todas sus fuerzas, formar una familia. Lo que parecía el comienzo de una reconstrucción emocional dio un giro inesperado cuando Luna se desmayó durante un simple paseo por el parque. Julia la llevó de urgencia al hospital y Augusto llegó minutos después, completamente destrozado. Era la primera vez que experimentaba el miedo real de perder algo, o a alguien, a quien realmente amaba. Durante las pruebas, llegó el diagnóstico que lo cambiaría todo: síndrome de Alporte, una rara enfermedad genética que afecta los riñones y la audición. El médico explicó que tarde o temprano Luna necesitaría un trasplante de riñón. Augusto, impactado, se ofreció de inmediato a las pruebas de compatibilidad. Cuando los resultados confirmaron que era el donante ideal, no lo dudó. Por primera vez, no se trataba de salvar una empresa ni un contrato millonario, se trataba de salvar la vida de su hija. Y, curiosamente, nunca un reto le había parecido tan fácil de afrontar. La burocracia de la cirugía ni siquiera le importó, estaba completamente concentrado en Luna. Durante los días previos al trasplante, Augusto experimentó una vulnerabilidad que nunca se había permitido. Sentado junto a su cama de hospital, viendo a su hija dormir con tubos y cables a su alrededor, comprendió el verdadero significado de paternidad. No se trataba de biología. Se trataba de presencia. De entrega. De la decisión consciente de amar, proteger y sacrificarse. Lo transformó por dentro y por fuera, destrozando, pieza a pieza, la armadura que había usado durante décadas. La cirugía fue un éxito. Luna se recuperaba lentamente, y con ella, Augusto también. Julia, conmovida, empezó a ver en él ya no al hombre distante del pasado, sino al padre y compañero actual que Luna necesitaba. A partir de ese momento, su rutina dejó de estar dividida por reuniones y hojas de cálculo, y se tornó mesurada en sonrisas, dibujos pegados en la nevera y cuentos para dormir. El multimillonario, por fin, experimentaba algo nuevo, el milagro silencioso del amor verdadero. La recuperación de Luna los unió a los tres de una forma que nadie esperaba, ni siquiera Julia, quien durante años se había mantenido a flote. En el pequeño apartamento, entre bandejas de sopa y sesiones de fisioterapia, Augusto redescubrió los placeres sencillos: preparar el desayuno, escuchar cuentos escolares, recibir abrazos inesperados. El hombre que nunca había considerado formar una familia ahora veía significado en cada gesto cotidiano. Y no tenía nada que ver con estatus, contratos ni accionistas. Con el tiempo, hizo algo sin precedentes: delegó. Por primera vez en su vida, se tomó un tiempo fuera de la empresa para priorizar lo que antes no cabía en su agenda. Familia. Compró un apartamento nuevo, más grande y cómodo, pero insistió en mantener el ambiente íntimo que tanto le había conmovido en casa de Julia. No quería ostentación, quería presencia. Quería ser el padre que asistía a las reuniones de la escuela, que los llevaba al parque, que estaba allí todos los días. Y fue en esta vida cotidiana y cariñosa que Augusto y Julia se reencontraron. El resentimiento dio paso a la camaradería, el miedo a la complicidad. Un año después del trasplante, durante un sencillo almuerzo en su jardín, con Luna de fondo, Augusto hizo lo impensable: se arrodilló y le propuso matrimonio a Julia. Sin fanfarrias, solo lágrimas discretas y una sonrisa sincera. Luna corrió hacia ellos y, abrazándolos a ambos, exclamó: ahora somos una verdadera familia.
Este momento selló no solo una unión, sino una transformación emocional profundo. Augusto ya no era solo el brillante multimillonario de los titulares. Era padre. Era socio. Era un hombre que finalmente comprendió que verdadero éxito no nace de los focos, sino de las raíces que crecen en los corazones que elegimos cuidar. Y ese nuevo comienzo, tan improbable, fue el capítulo más valioso de su historia. Finalmente, el mayor punto de inflexión en la vida de Augusto no se produjo por una gran fusión corporativa, sino por una conexión que casi no logra. Se dio cuenta de que había pasado años persiguiendo logros que, si bien impresionaban al mundo, dejaban un vacío imposible de llenar. Fue Luna, con su encantadora dulzura, quien dejó al descubierto una simple verdad: no hay mayor victoria que ser visto, amado y sentir que pertenece a un lugar llamado hogar. Su historia demuestra que las mayores riquezas no siempre se encuentran en cajas fuertes, a veces se esconden en dibujos coloridos en la puerta del refrigerador, en un papá susurrado en medio de la noche o en un regazo compartido en el sofá. Cuando Augusto renunció al control y abrazó la vulnerabilidad, descubrió que el amor no es una debilidad, sino una fortaleza que transforma todo a su alrededor. Incluso lo más difícil. Es curioso cómo la vida se encarga de ponernos cara a cara con lo que más evitamos. Para Augusto, fue paternidad negada que reveló su humanidad olvidada. Para muchos, los desafíos se disfrazan de caos, cuando en realidad son invitaciones a empezar de nuevo. Y quizás ahí reside la belleza de estar vivo, la oportunidad constante de reinventarnos, incluso cuando creemos saberlo todo. Así que, si tu historia aún se siente estancada, sin emociones o como una página en blanco, quizás sea hora de dejar atrás el guión predecible y escuchar lo que la vida intenta mostrarte. Porque el amor no interrumpe los planes, sino que revela los mejores. Y a veces, aquello a lo que nos resistimos, es justo lo que más necesitamos. ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas oportunidades de amor, reencuentro o un nuevo comienzo has perdido por estar demasiado ocupado, tener demasiado miedo, o simplemente por dejarte llevar por el piloto automático? ¿Cuántas llamadas de la vida has ignorado porque creías que no era el momento adecuado? Quizás intentas controlarlo todo, pensando que el éxito se reduce a metas alcanzadas, premios recibidos o elogios acumulados. Pero ¿y si el verdadero punto de inflexión en tu historia reside en un simple gesto, en alguien que te escucha con sinceridad o en alguien que ni siquiera sabías que está a tu lado? ¿Qué estás evitando que, en el fondo, podría transformar tu vida? Esta historia no se trata solo de Augusto, Julia o Luna. Se trata de mí, de ti, de todos los que, en algún momento, nos perdimos intentando ser fuertes todo el tiempo. Y la buena noticia es que nunca es tarde para reescribir nuestro camino. A veces, basta con responder a una llamada, de la vida, de nuestro corazón, de quienes amamos. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te trajo recuerdos, deseos o reflexiones, entonces valió la pena. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos a explorar otras historias que demuestran que la vida está llena de giros y que un final feliz puede estar a la vuelta de la esquina tras la siguiente decisión valiente.